más amadas y que más ha influido en la novela histórica de la literatura universal. Los Tres Mosqueteros. Posiblemente sepan ustedes quién es Ana de Austria. ¿Pero quién es Ana de Austria? ¿La mujer de Luis XIII o la auténtica hija de los Austria que fue intercambiada en la isla de los Faisanes para... Es decir, ¿qué saben realmente de Ana de Austria? ¿Que fue la madre del hombre de la máscara de hierro? ¿En serio? Es decir, ¿qué sabemos de los mosqueteros? Pues sorprendentemente, cuando se indaga en la figura de D'Artagnan, una de las más queridas de la novela histórica y una de las más conocidas, descubrimos que la visión que nos da Dumas de D'Artagnan no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, pero como novela funciona. Y es una de las mejores novelas históricas del siglo XIX, como El Conde de Montecristo, que tiene también ese interés arcaizante. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque debido al desprestigio de la ficción, en muchas ocasiones se intenta vender que una novela histórica bien documentada es una buena novela. Una buena novela es una buena novela. Y además, ahora mismo, en momentos en los que ideológicamente estamos polarizándonos de una forma extraordinaria, la novela histórica ha cogido el relevo de lo que no se admite en los libros de historia, en los manuales de historia, y cuelan ideología de todos los colores, escojan el que más rabia les dé, a través de novela histórica. Y eso, desde el punto de vista literario, es permisible, desde el punto de vista histórico, es absolutamente censurable. Y les puedo dar toda una conferencia sobre este tema. Soy doctoranda en historia, soy filóloga inglesa, llevo mucho tiempo trabajando en este tema y puedo fundamentar cada una de las cosas que digo. Y como no respiro por la herida, porque yo escribo novela principalmente literaria y no dependo, por lo tanto, de mi prestigio dentro de la novela histórica, puedo analizarlo con la suficiente distancia como para ser objetiva y también como para ser clara. Por eso puse ese tuit, que a su vez respondía a muchos otros que, después de conversaciones con amigos historiadores que opinan de una forma parecida a la mía y de forma totalmente opuesta a la mía, decidimos extraer o decidimos... Yo en estas polémicas generalmente no suelo meterme en Twitter, porque fíjense la cantidad de matices que les he dicho en estos minutos. Es decir, Twitter lo que hace es congelar una frase y mover en muchas ocasiones al malentendimiento. Y estos son temas que son delicados y son temas que están llenos de matices y que además requieren del gusto literario, requieren muchas veces de definir dónde se encuentra lo interesante en el rigor histórico y dónde hay que dinamitarlo, ¿no? Y ahí muchas veces lo que necesitamos, como digo, es una conversación o un curso o una didáctica para acercar a los lectores a ese tipo de polémicas o ese tipo de aprendizaje que la mayor parte de las veces no se da. Y la mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a leer novela histórica como si fuera historia. Y estamos acostumbrados a ver series históricas como si fueran reales. Y ese es un gran problema. Y es un problema particularmente agudo en España. Entonces me voy a ahorrar la pregunta que entre el rigor histórico y el argumento de la serie de Madame Thermidor, ¿qué habías elegido? Yo he escogido contar la historia de Teresa Cabarrús de la manera más atractiva posible, dentro de la cual se interpolan elementos que no estuvieron en la vida de Teresa Cabarrús, pero que resultan, creo que, coherentes e integrados dentro de esta historia. Y por otro lado, ha habido una labor, yo creo que muy minuciosa, de documentación, porque yo sí sé sobre la historia de Teresa Cabarrús, pero una cosa es que yo sepa sobre ello y otra es que tenga que ser rigurosa y fiel a esa historia dentro de la serie sonora. Porque hay muchos elementos, desde las conversaciones hasta la interacción con otros personajes, que yo no puedo ni debo saber, pero que un historiador necesariamente debería documentar. Debería citar, y en el ensayo, por ejemplo, de la historia de la mujer, que hago lo contrario, hay más de 60 páginas de bibliografía y documentación. No crean, por lo tanto, que yo desprecio la documentación. Lo que digo es que nos tiene que valer para lo que nos tiene que valer. Y cuando estamos hablando de ficción, ha de primar las leyes de la ficción. Y con esa premisa me he manejado en esta serie. Por eso hablo de mí, Teresa. Bueno, has conseguido que sea una Teresa Cabarrús atractiva. Justo relacionado con esto, en algunos capítulos aparecen personajes históricos invitados como el Chevalier de San George, Mary Wollstonecraft o el abate Marchena, que yo os digo la verdad no conocía quién era el abate Marchena. ¿No sabías quién era el abate Marchena? Es un personajazo. Bueno, pues en algunos de los episodios, por ejemplo, con Mary Wollstonecraft, en el segundo episodio la conversación es deliciosa. Sí. Entonces,
Aunque no está documentado que tuvieran relación con ellos, así que Teresa Cabarrús los conociera, que yo por lo menos en todas las biografías que he buscado, todos los documentos, archivos, esto, pues... entonces, ¿con qué personaje te has quedado con las ganas de que Teresa Cabarrús mantuviera una conversación? Nada, los he metido a todos. O sea, todos no me he quedado con ganas ninguna. Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley y la pionera del feminismo, ¿no? Escribió La Vindicación por los Derechos de las Mujeres, estuvo exactamente en el sitio que digo y cuando digo. Y Teresa Cabarrús estuvo exactamente en el sitio que digo y cuando digo. Pero no tenemos ninguna constancia de que se conocieran ni de que se cruzaran. Pero en mi novela sí. Es decir, en mi ficción sonora sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo no? Es decir, si hay dos personajes de esas características, con ese atractivo, con esa fuerza, la pobre Mary Wollstonecraft haciendo lo contrario de lo que decía en La Vindicación, es decir, volviéndose loca porque su amante la ha abandonado, tiene una nena pequeña, es decir, y está buscando precisamente a ese amante que en esos momentos tiene además un cargo político, diplomático determinado. A su vez, Teresa está haciendo exactamente lo mismo, buscando también un salvaconducto en otra dirección. Por supuesto que un historiador no puede en ningún momento decir ni hacer eso, puede hacer una vida paralela, puede contrastar cuáles son los paralelismos o las diferencias, pero yo como novelista, en este caso como guionista, soy soberana sobre mi historia y me permito esa licencia. Y yo creo que es uno de los puntos más bonitos de toda la historia. Sí, sorprende Vuelve a aparecer, además, y bueno, no les diré más. Mary Wollstonecraft acabó regular. Bueno, a largo plazo todos estaremos muertos, decía Keynes, ¿no? Pero ella acaba regular. Sin embargo, el hecho de contrastar dos mujeres tan diferentes me permite hablar de las dos desde una perspectiva totalmente distinta. Y el abate Marchena es un personaje interesantísimo que yo descubrí gracias a la relación que tengo con la Universidad Pablo de Olavide. Era uno de los ilustrados y uno de los afrancesados más interesantes de esa época. Era un desastre, era un hombre que hablaba muchos idiomas, que malvivió en Francia durante mucho tiempo y que se pasaba por los distintos salones de estas señoras. Con lo cual, cabe la posibilidad, siendo Teresa española, que recayera en alguno de ellos. No tenemos absolutamente ninguna prueba. Por lo tanto, nuevamente, yo tiro de mi privilegio como ficcionadora y lo introduzco en una de ellas. Y de hecho, el abate Marchena es uno de los personajes, yo creo que más entrañables de toda la historia. Es un desastre, es el típico intelectual con una capacidad extraordinaria de síntesis lingüística, menos cuando habla. Y a su vez es un pobre hombre, ¿no? Es una persona que se encuentra en unas circunstancias pues muy maltratadas por la vida, un constante exiliado, se metía en todos los fregados. Es decir, ahora mismo sería un tuitero también muy interesante porque acabaría cancelado en todas las conversaciones. Sería un hater, yo creo. Y sería además un hater. Seguro. Sí. Pero sí que Teresa Cabarrús, sí que está documentado, que sí que tuvo mucha relación con personajes históricos como Josefina, con Napoleón. Con Josefina, lo cuentas también en la serie, la conoció en la prisión de la Force, sí, cuando estuvo encerrada por Robespierre, por ambas, yo creo que ambas la mandó encerrar Robespierre. Con Napoleón también tuvo relación. ¿Piensas que...? Menos de la que Napoleón hubiera querido. Justo, mi pregunta era esa. Si Teresa Cabarrús hubiera hecho un poco más de caso a Napoleón, ¿hubiera sido emperatriz de Francia? Muy probablemente. O no, porque esto nuevamente es jugar. Es decir, lo que sí que sabemos es que Josefina no le hizo caso a Napoleón. Hay varias fuentes además que lo confirman, contemporáneas y demás, y después el comportamiento que tuvo Napoleón también ratifica el que gustar no le gustó. Puede haber varias razones, una de ellas era proteger la propia reputación de Josefina, a lo mejor no se lo tomó tan a lo personal, pero bueno, coincide en ambos casos, ¿no? Y lo que sabemos es que Teresa era íntima amiga de Josefina, se hicieron durante la prisión inseparables y continuaron siéndolo durante mucho tiempo, y sabemos que en el momento en el que Teresa lo rechaza, él se vuelve a Josefina. Josefina tiene menos posibilidades, por otro tipo de razones, de sobrevivir por su cuenta, y ella sí que le da una oportunidad a ese joven general, a ese joven militar. Y ella acabó siendo durante un periodo emperatriz, ¿no? Reina de Francia y emperatriz. ¿Hubiera sido Teresa un capricho? ¿Hubiera podido llegar a ser coronada? Es imposible saberlo. Nuevamente eso entra en la especulación literaria. Lo que sí que sabemos es que en un momento determinado sus caminos se separan
y se separan por una orden explícita de Napoleón. Entonces, a partir de ahí hay mucha documentación que se puede analizar e interpretar, y después está la mente, como digo, creadora y literaria, que nos permite jugar con eso a favor de la historia. A ver, lo veremos solo en la película de Ridley Scott. A ver cuál es la interpretación también que hace él, ¿no? Mi última pregunta, y luego ya les dejo a ustedes que pregunten. El pasado 8 de noviembre, en tu columna de Vivir Madrid de la SER, reflexionabas sobre la propuesta vecinal de la construcción del centro de memoria ahí en los terrenos de la cárcel de Carabanchel. Sí. ¿Estás a favor de la construcción de un centro de memoria aquí en Carabanchel? Yo creo que queda mucho por hacer y por recuperar de la memoria, y que es nuestra obligación como generación el hacerlo. Y por lo tanto, el hecho de que haya un centro, o muchos, o varios, que nos permitan interpretar, analizar, restaurar también un desequilibrio histórico que nos ha acompañado durante las últimas generaciones, es una obligación ética. Y para muchos es un imperativo político. Por lo tanto, solo puedo estar a favor. Y nuevamente, yo no sangro por la herida. Uno de mis abuelos no estuvo en la guerra. Otro de mis abuelos estuvo en el bando franquista, porque era lo que le correspondía por territorio, eran ambos gallegos, y no tuvimos pérdidas en la guerra. Otro de mis tíos también estuvo en el frente de, un tío abuelo, estuvo en el frente de Teruel, también en el bando franquista. Regresaron, en el territorio en el que ellos vivían sí hubo bandolerismo, pero no hubo una circunstancia como, no fue frente de guerra Galicia, ¿no? Y por lo tanto, históricamente yo no tengo ninguna razón para reivindicarlo. Pero me parece una cuestión absolutamente de justicia. Y me parece que una sociedad moderna integra versiones distintas, cura heridas antiguas y favorece el diálogo contemporáneo. Y todo lo que permita eso me tendrá de su parte. Y es cierto que hay muchas personas que consideran que no sirve de nada reabrir heridas antiguas y que entramos en polémicas que no han sanado, pero si no se reabren las heridas antiguas, continúan sangrando, muchas veces infectan y no avanzamos. Ha habido muchos otros conflictos que nos han demostrado que eso es así. Y creo que puestos a apostar, en mis libros doy voz a quien no la tiene o a quien no la ha tenido durante mucho tiempo, y por lo tanto, por coherencia, considero que a nivel social deberíamos hacer lo mismo. Y a partir de ahí, iniciar el diálogo que haga falta. Yo soy vasca, sé de conflictos, he vivido en carne viva el conflicto terrorista que azotó España durante muchas décadas. Y por lo tanto entiendo y valoro y reivindico la importancia del diálogo, incluso y sobre todo con personas que no opinen como nosotros o que no opinen como yo misma. Y estoy dispuesta a escuchar y estoy dispuesta también a decir lo que considero que es cierto, sin manipulaciones o sin lo que yo creo que es una manipulación, y dispuesta, como digo, a una escucha activa. Y lo que deseo para mí, lo que deseo para los míos, también lo deseo para el resto de la gente. Entonces, mi visión es esa, no puede ser otra, no puede ser de otra manera. Yo que creo que si a lo mejor hubieran existido ya centros de memoria de este tipo de los que se propone aquí en los terrenos de la cárcel, a lo mejor alguna de las manifestaciones que estamos teniendo estos días se habían evitado o no lo sabemos. No lo sé, yo lo que creo es que siempre es tiempo. Lo que no se ha hecho, no se ha hecho. Pero estamos aquí para hacerlo. Y también creo que es un país de blancos y negros, que es un país al que le gusta vociferar y al que le gusta muchas veces sacar la navaja antes de que haya ningún tipo de amenaza. También es un país que ha perdonado como pocos, que ha sido capaz de reconstruirse infinitas veces, que ha alentado luchas entre hermanos, pero que también ha conseguido la reconciliación entre enemigos, que tiene una capacidad de superación y una nobleza interior a la que no tienen que envidiar ninguno de los países de alrededor, y que ha vivido mucho tiempo en el conflicto y que tiene muchas ganas también de sanar conflictos. Depende de en qué pongamos la atención, y depende muchas veces de qué voces escuchemos, y depende también de algo que muy pocas veces se habla. Y creo yo que en los últimos, prácticamente desde la pandemia, ¿no?, hemos hablado un poco de ello, que es la generosidad. Por supuesto que la justicia es importante, pero muchas veces el paso previo a la justicia es esa generosidad, esa especie de nobleza de espíritu. Y la mayor parte de la gente que me rodea, la mayor parte de la gente que lo conozco, en el momento en el que se escarba un poco, la tiene. Y necesitamos incentivar precisamente una serie de valores que nos permitan un acercamiento y un diálogo
que es frágil, que en muchas ocasiones puede perderse. Y muchos intelectuales y muchos periodistas, opinadores o demás sacan un rédito inmediato y económico de la crispación y lo sacan de alinearse y lo sacan incluso de defender ideas o posturas en las que no creen, porque eso otorga una visibilidad que quien es más equidistante o quien es más equilibrado no tiene, carece de ella, carece de esos apoyos. No hay detrás un marchamo político, no hay detrás una idea en la que sea fácil identificarnos a quienes decimos estas cosas. Yo siempre he huido de etiquetas, tengo ya unas cuantas encima, me valen. Pero dentro de que tengo una libertad de pensamiento y que no le debo nada a nadie, intentaré que mi palabra sirva o bien para unir, o bien para sellar, o bien para acercar, y no para lo contrario. Y como digo, esa misma condición que yo intento proyectar es la que también intento transmitir a mis alumnos que son adultos y que aspiran a ser escritores, y es la misma que alienta mis columnas, mis conferencias, e intento que también aliente mi vida. Pues si alguno de vosotros quiere preguntar algo, tenéis a Pido. Puede ser de la serie o la serie es una de Madame Termidor o de lo que queráis. Yo tenía preparado una pregunta, pero me la has pisado. Vaya. Lo siento. ¿Cuál era? Aquí cómo había llegado a Teresa Cabarrús. Pues mi mamá, que como tantas otras cosas le debo eso. David. Yo era preguntaros por qué razón está de moda Napoleón estos días o estos tiempos. ¿Hay alguna efeméride, algún que no sepamos, además de la película de Ridley Scott? ¿Hay algún motivo por el que se ha puesto de moda? Bueno, yo tengo mis sospechas. Hemos vivido en los últimos años, sobre todo en la ficción, una serie de narrativas que fomentan los héroes ingleses y que estaba alentada por el movimiento pro-Brexit. Entonces, cualquiera que vea cualquier película inglesa puede estar convencido de que ellos solitos ganaron la Segunda Guerra Mundial. No lo sabían, lo ganaron ellos. Y luego no nos han exportado las alubias con tomate porque han tenido compasión de nosotros, pero realmente han sido los héroes. Hemos escuchado versiones distintas y visto versiones distintas de Churchill, por ejemplo. Lo hemos visto en Dunkerque, lo hemos visto en... Entonces, eso ha exaltado por parte de muchas otras nacionalidades el hecho de que se fomenten héroes también nacionales. Ha ocurrido con Noruega, por ejemplo, ha ocurrido con Rusia. Yo no sé si han visto algunas de las epopeyas y las exaltaciones, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial rusa, pero están las plataformas llenas de ellas, ¿no? No ha ocurrido en España porque seguimos siendo un caso paradigmático, no ha ocurrido en Alemania tampoco por sus propias leyes y también porque yo creo que después del hundimiento, que fue una declaración de intenciones espectacular en narrativa cinematográfica, poco más tenían que aportar. Y de pronto ha llegado la contrapartida francesa. Hace muy poco se hizo una película sobre De Gaulle. Hemos tenido también una serie de reivindicación de héroes muy determinados, más o menos conocidos fuera de Francia. Y el héroe por excelencia, que marcó toda Europa y que en un momento determinado surge como la gran esperanza y luego como la gran decepción, es Napoleón. Por lo tanto, en un momento en el que se están buscando historias que narrativamente tengan peso, que los productores y los directores tienden a buscar en novela histórica, tienden a bucear en la historia. Y hacía ya tiempo que no habíamos tocado en profundidad el tema de Napoleón. Sí había habido algunos acercamientos de Napoleón en el exilio, por ejemplo, pero habían sido menores. Entonces, yo lo encajo dentro de ese movimiento. Puede estar completamente equivocada, pero tiene cierta lógica. Y, como digo, hay determinados países que quedan lejos de eso, o bien porque no tienen suficiente potencia como industria cinematográfica, o bien porque sus propias características nacionales en ese momento no permiten el consenso de que haya un héroe nacional, ¿no? Y ahí pues podemos hablar de Italia en estos momentos, podemos hablar de Alemania, podemos hablar de España, podemos hablar también de algunos otros países más pequeñitos, pero en Noruega sí que ha habido un movimiento nacionalista muy fuerte y desde luego el inglés es evidente. Cristina. ¿Qué cualidad o característica como persona de Teresa Cabarrús sería que nos podría venir bien ahora? Una característica de la inteligencia que es la adaptabilidad, la flexibilidad.
Es decir, cuando hablamos de inteligencia muchas veces lo confundimos con los conocimientos o lo entendemos como la capacidad de absorción de datos o incluso con la rapidez de pensamiento, pero la inteligencia abarca muchas más esferas, ¿no? Ahora se habla mucho de la inteligencia emocional. Teresa tenía dos capacidades que a mí me han conmovido. Una de ellas era la capacidad de supervivencia y de adaptación, la ductilidad, y por otro lado, la capacidad de perdón. Y eso, bueno, lo irán viendo en la serie si quieren escucharla, pero era sorprendente porque acababa llevándose bien con sus exes, con quienes les habían hecho daño, es decir, era una personalidad con un corazón, fuera por lo que fuera, igual era por interés, le interesaba más llevarse bien que llevarse mal, pero lo que demostraba era siempre una capacidad de cicatrización en su propio proceso vital extraordinario. Y yo creo, también conectándolo un poco con lo anterior que he dicho, ¿no?, que ambas nos vendrían muy bien. Ser más adaptables, ser más flexibles y, por otro lado, tener esa capacidad de perdón y de continuar adelante. No tanto por los otros, sino por aligerar cargas psicológicas y mentales que muchas veces acarreamos durante décadas. La belleza tampoco estaría mal, pero eso ya está menos en nuestra mano. ¿Alguna pregunta más? Estaba pensando la diferencia entre un texto leído en un libro a un texto como has hecho tú, bueno, como han hecho las representantes. Sí, las actrices, los actores. Me parece que la fuerza que le da la voz, escogiendo, como habéis dicho, voces, yo creo que le añade a un texto un 50% de su incluso significado semántico de lo que quiere, por ejemplo, tú, el guionista, decir en un texto simplemente escrito. Parece que en esto estaremos de acuerdo, ¿no? No solamente en eso, sino que una de las razones por las que ha sido tan interesante la labor de dirección ha sido para adecuar cuál era la intención mía en la voz de los actores. Porque cuando estamos hablando de un guión o cuando estamos hablando en este caso de una narración pensada para ser leída y para ser escuchada, los parámetros que tenemos que emplear son completamente distintos a la narrativa convencional y muchos de ellos ha de deducirlos un actor con una buena dirección. Si no, la dirección, o sea, la manera, el tono en el que los actores pueden interpretar el texto es totalmente diferente. Y eso era especialmente importante con Teresa. La actriz que interpreta a Teresa comienza siendo una niña, y una niña que se ríe, una niña que juega, una niña que va a adquirir muy rápidamente y muy bruscamente una madurez mucho mayor. No hay acotaciones exactamente en el texto que yo escribo, pero sí que tiene mucho más que ver con el texto teatral y con la interpretación y el elevar la historia de un texto teatral que con la narrativa convencional. No te parece lo que estoy diciendo, pero da igual, ¿no?, que sea el guión o que sea un poema de García Lorca. Quiere decir que si hay una buena voz, al texto le añade una fuerza, una expresividad que no tiene el texto cuando lo lees. Está hablando de un poema a las 5 de la tarde, recitado por Paco Raval, por ejemplo. Entonces, aunque sea un texto ya consagrado literariamente que ha pasado a la historia, el que lo recite, sí, o lea, mejor dicho, ¿no?, una buena voz le da a ese texto un 50%, vamos a decir, un plus, ¿no? No sé entonces a Lorca a qué nivel lo llevamos, porque si se añade todavía un 50 más estaríamos reventando el barómetro, ¿no? Creo que a veces añade, creo que a veces no tanto, y creo que en muchas ocasiones, como las voces también envejecen, dependiendo de qué interpretación sea, nos resulta muy ajena. No le estoy llevando a la contraria, lo que estoy haciendo es ampliar un poco la mirada que usted ofrece. La voz y una buena voz y una lectura que sea acorde con lo que nosotros pensamos es maravillosa. Pero si de pronto habíamos imaginado ese texto con otra voz y nos llega una voz ligeramente más aguda o diferente, nos desconecta inmediatamente también del texto. Y, por ejemplo, en el recitado, ya que usted ha mencionado los poemas, es muy evidente. Hemos modificado en el último siglo la manera de recitar de una forma casi, también se nota en el teatro, ¿no?, que es un tema que yo domino más que la poesía. Entonces, si se lee la rima o si se ignora, cambia por completo el sentido del texto. Ahí también depende el gusto y la moda, ¿no?
Si escuchan ustedes películas dobladas en los años 50, ese tono en el que hablaban los héroes y los caballeros, ¿no? Pienso en Lo que el viento se llevó. Querida Escarlata, no puedo contenerme, pero me olvidaría de la mujer más fiel y buena que ha tenido un hombre para poseerte aquí encima del barro. Ahora posiblemente se hiciera una interpretación totalmente distinta. ¿Qué ocurre? Como estamos acostumbrados a de los años 40 en este caso, sería, este no es Ashley. Es decir, no. A mí que me den aquella con la que yo aprendí o aquella con la que yo me acostumbré a la voz de Escarlata o a la voz de... Entonces, la voz es extremadamente emocional. Ya le he dicho, o ya lo he comentado, ¿no? Yo trabajé con la voz desde que descubrieron que tenía capacidades para la ópera. Para mí es un instrumento tan importante como lo puede ser la palabra, y el poder jugar con ella en este texto ha sido todo un privilegio. Si le hubieras puesto imágenes... Imagínese. Estamos hablando de un 150% lo que hubiera ganado el texto. Nuevamente, también depende de qué imágenes, de quién lo dirija, del corte. Yo quiero ser optimista y pensar que si llegamos a hacer una adaptación cinematográfica, este texto se proyecta un 150% más. Pero, como en estos momentos tenemos la riqueza de la palabra y la pobreza de la inversión, vamos a quedarnos con esto. Había levantado usted la mano, ¿verdad, señora? Como te he escuchado que el trato de tú, por favor. Como te he escuchado que conoces la historia de Teresa, aparte de que tú lo hayas ahora orientado de esta forma sí. literaria o tal. ¿Conoces entonces un poco, nos puedes decir un poco la relación si se tiene algún dato de la relación que tuvo con su madre cuando ya después de irse? Hay muy poca documentación. Hay muy poca documentación sobre la madre, porque las madres contaban muy poco en ese siglo. Entiéndanme, eran tan esenciales en la educación y en la formación como lo son ahora, pero tanto la relación con las hijas y los hijos como el papel público que tenían era muy inferior. Entonces sabemos cuál es su genealogía, sabemos que sin duda debió ser una mujer con una cierta cultura para la época, y las mujeres en aquella época tenían la cultura que ha descrito Teresita, ¿no? Es decir, tenían la cultura de convento porque su misión era otra. Sabemos que tuvo una parte activa en la educación de Teresa cuando era pequeña, hasta que finalmente marchó a Francia, que primero la acompañó y que después volvió para cumplir cuál era su misión. Su misión era ser la mujer de su marido. Y tanto en la correspondencia como en las cartas, ella habla principalmente de su padre, de la relación con su padre. Entonces, dado lo equilibrado que era en muchos aspectos el carácter de Teresa, podemos deducir que fue una niña que posiblemente fuera querida, que posiblemente fuera amada y que tenía una estabilidad emocional importante. Porque también fue, y eso está acreditado, una madre queridísima, ella misma. Entonces, independientemente de que fuera una educación muy a la época, que ahora nos estremecería, ¿no? Por ejemplo, podemos dar casi por seguro que la madre de Teresa empleó nodrizas, porque el escándalo que se generó cuando ella amamantaba hablaba de una costumbre que era aborrecible, que era similar a hacer sus necesidades en público. Una señora no hacía eso, ¿no? Y por lo tanto es posible que fuera encomendada muy pronto a criadas y a nodrizas que la educaran, pero la figura de la madre continuaba siendo muy importante en ese momento, como una referencia de virtudes, como un eje vertebrador también de la familia y en muchas ocasiones, en el caso de la familia Cabarrús, por ejemplo, como una vía de acceso a otro tipo de relaciones, ¿no? Ir un poco más allá es especular. Y es una lástima. Tampoco sabemos gran cosa de la relación con el hermano, por ejemplo. Me imagino también porque, dado que fue una mujer conocida por sus matrimonios y por su vida amorosa, eso ha hecho que si hubiera otro tipo de datos, o están por descubrir o están todavía por darles el valor testimonial que importa, ¿no? Y bueno, luego hay otra cosa. Teresa Cabarrús ha sido mucho más estudiada, valorada y demás en Francia que en España. Y obviamente donde se encuentran sus raíces familiares pues es aquí a unos pasos, ¿no? Y a partir de qué, a partir más o menos de qué edad ya se aparta un poco
de toda esta vorágine o continúa hasta el final? Hasta su último matrimonio. El último matrimonio marca un antes y un después. Tenía, lo digo por ahí, en algún momento, 28, 27 o 28. Es que claro, vivió muy rápidamente, muy pronto. Entonces, cuando ella adquiere el último título nobiliario y la última etapa de su vida, coinciden varias cosas. Una de ellas es la repulsa, el rechazo de Napoleón a que cualquier persona que haya estado involucrada con los movimientos políticos anteriores y que hayan afectado a su mujer desaparezca de la corte, desaparezca de París. ¿Por qué? Porque Josefina había sido una de las maravillosas y de pronto era la emperatriz. Entonces había que